El próximo panel está a cargo de 3 personas que queremos mucho y que conocemos de otros espacios, además de espacios desde los cuales nos van a hablar. Es el compañero Giovanni Roberto, Mayra Díaz y Scott Barbés, que les voy a pedir que entren, los van a presentar, les voy a pedir un aplauso. Ellos se ven bien señores porque están sin t-shirt, y todo el mundo aquí se ve bien señor, pero pues usualmente nos vemos más jóvenes cuando tenemos t-shirts puestas y maones, los fines de semana o en actividades extracurriculares. Darle la bienvenida entonces a este panel que va a ser el panel de cierre, y un poco pensando en la travesía o en los temas que hemos estado hablando desde esta mañana. Cuando esta mañana comenzamos hablando del tema de la corrupción como un tema, no en una lista, no en una promesa de un candidato, no como algo que hace falta o un deber ser, no algo aspiracional, sino literalmente la corrupción que cuesta vidas, que está atada a medidas de austeridad, que está atada a un gobierno que es cada vez más corrupto y más impune. Pensar en la austeridad también como la imposibilidad de que la gente consiga recuperación justa en el contexto donde vivimos, y también la importancia de la política pública, entender que no hay tal cosa como que vivimos en un estado de crisis, y aquí hablamos de la crisis de vivienda, de la crisis de violencia de género, de la crisis de violencia, de fobias o de odios, hablamos de la crisis de los derechos sexuales y reproductivos, de los servicios de salud, pero realmente una crisis es una interrupción. Nosotros vivimos en un sistema que fundamentalmente perpetúa condiciones de desigualdad, y nosotras como abogadas muchas veces lo que nos toca es acompañar gente a lo largo de un proceso que va a ser fundamentalmente injusto y fundamentalmente perdidoso, a menos que se hagan cosas fuera de la ley. Cosas fuera de la ley son cosas ilegales, a veces sí, y reconocer el derecho de la gente de poder utilizar las herramientas que tenga a su haber para poder defender lo que tiene, que va desde poder defender su cuerpo hasta poder defender su comunidad, poder defender su tierra, poder defender su país, yo creo que una responsabilidad fundamental que tenemos dentro de la disciplina política de quienes hacemos este trabajo desde distintos espacios, con distintas herramientas, con distintos ofrecimientos en la mesa, ¿verdad? Y el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico, de acompañamiento de cara a la primera década de Ayuda Legal, pues va enmarcado definitivamente en la experiencia que hemos tenido juntos y como compañeras activistas, las compañeras que estamos en Ayuda Legal Puerto Rico y que estamos en distintos espacios. Por eso para nosotras es importante que se nombre y que siempre haya un espacio y que siempre se le dé un rol principal al liderato comunitario, a las organizaciones, pero también a la gente que se ha estado por años quemando el pellejo en la calle, que también son líderes comunitarios, que también están en organizaciones, a veces sí, a veces no, y que ponen lo que tenemos, los cuerpos, las cuerpas, al frente, para hablar de otro tipo de posibilidad de cambio. Y este panel, que se llama Revolución y Cambio, va en esa dirección. Estamos a 2 meses de un proceso electoral donde vimos que hay unos matices de impunidad, algunas estamos más esperanzadas, otros hablan de un segundo lugar, a veces hablamos, ¿verdad?, de que va a ser lo mismo, pero como sea, algo pasa en este proceso electoral del 2024 que hay un silencio atroz, y es un silencio atroz porque un poco se siente, y esta conversación la hemos tenido en Ayuda Legal con mucho café, como el que yo me he tomado, por eso estoy hablando así como Alexandra Lúgaro, pero un poco es la idea de que hemos compartido la conversación de que el silencio tiene que ver también con un proceso de acomodarse a un proceso electoral que puede ser también un ejercicio de pataleo si no va sumado a algo más de contenido, algo más de generación de propuestas de transformación. Y por eso entonces las 3 personas que tenemos al frente. Por un lado, pues la compañera Mayra, quien también milita en el colectivo ILE, como dije al inicio, pero también y ha estado muy activa en lo que son derechos sexuales y reproductivos desde aborto libre, hablando precisamente y recordando esos procesos de lucha y que detuvieron los proyectos de la senadora Joan Rodríguez Bebe, principalmente poniendo el cuerpo, ¿verdad?, de compañeras como Mayra y la experiencia literalmente acompañando a gente no solamente a vistas públicas, sino a poder procurar los servicios de salud que necesitaban para ejercer, ¿verdad?, nuestro derecho a decidir. El compañero Giovanni Roberto, que obviamente ustedes lo conocen de muchísimas luchas universitarias, igual que el compañero Scott, se ven idénticos a como se veían cuando la huelga del Cuca, iguales. Quienes recuerden el Cuca pueden aplaudir para hacer un sondeo de edad.
hacer un sondeo de edad, ¿verdad? Y los que no conozcan la huelga del Cuca, ¿verdad? Alguien tiene que decir qué es. Pero sí, ciertamente, el compañero Giovanni Roberto y unas razones para traerlos, además del proyecto Comedores Sociales, que en años anteriores, pues, por ejemplo, nos han provisto comida en las actividades, los hemos visto haciendo trabajo que tiene que ver con seguridad alimentaria, pero también sostenimiento y fortalecimiento de otros esfuerzos comunitarios en distintos lugares en la calle o en distintos lugares en las comunidades. También pensar en Giovanni Roberto, que nos dio una consigna que enmarcó el proceso de la pandemia, que no fue ciertamente un colapso del gobierno, el gobierno nunca colapsó, el gobierno hizo lo que hace el gobierno, reprimió, actuó en todo su despliegue, ¿verdad? Y hablaban de que el gobierno se había caído y era cuando más vivo estaba, haciendo lo que el Estado sabe hacer, que es utilizar la violencia. Cuando cantaba aquella consigna estando arrestado, yo lo que quiero es comida para los pobres, ¿verdad? Y como eso se nos quedó un poco enmarcando ese contexto. Y entonces el compañero Scott Barbé, que ha estado en distintas luchas que tienen que ver no solamente con los derechos a una universidad pública y accesible, también luchas que han tenido que ver con el paso de los años a organización contra la austeridad y organización sindical de los empleados y de los trabajadores y trabajadoras que no necesariamente están en el sector público y que también necesitan de esfuerzos de organización, ciertamente, ¿verdad? Y que muchas veces son invisibilizados en sus centros de trabajo y en lo que representa una experiencia muy cercana a lo que ha sido la experiencia de la Suiza Dairy, que de momento puso los ojos en la CGT y en que algo estaba pasando. Y yo me acuerdo tener la conversación en la oficina con las compañeras, entre las vistas y todos estos procesos, y hablar de, coño, mano, qué bueno que algo así esté pasando, qué bueno que algo así se esté dando. Y venía la fuerza de choque, y qué bueno, ¿verdad?, que hay alguien que está resistiendo y que se está nombrando ese tipo de represión, que a veces lo duro del proceso es que tiene que ser bien hipervisible para que se nombre. Así que vamos a este panel, lo va a estar facilitando la compañera Verónica González. Voy a tomar un brequecito ya mismo para ir a lactar, pero Verónica lo va a estar facilitando y después de este panel vamos a tener ahí cerveza, hay vino y hay un pequeño compartir allá afuera, ¿verdad? ¿Sí? Sí, exacto. Pues gracias. Gracias. Bueno, después de esta introducción, que agradecemos a Ariadna por habernos facilitado nuestro trabajo de facilitadoras en este taller, queremos comenzar, ¿verdad?, preguntándoles un poco sobre el proceso de la recuperación, que en muchas ocasiones se utiliza como esta pantalla, ¿verdad?, para esconder y para prometer, y luego entonces detrás de eso lo que hay es mal uso de fondos, lo que hay es trabajos mal hechos, incompletos, y un pillaje, ¿verdad?, de los buitres y de los actores de siempre. Así que queríamos, desde su experiencia particular, que nos contaran un poquito cuál ha sido esa experiencia y cómo ustedes han visto este proceso desde sus diferentes espacios. Comenzamos con Scott. Bueno, ¿me oye? ¿O necesito esto? Bueno, saludos. Primero que nada, quiero agradecer a las compañeras que nos invitaron, porque me da la oportunidad de reconocer el trabajo que ustedes hacen todos los días. Un trabajo que desde nuestro espacio siempre estamos bien atentos, en especial las tres comunidades que estuvieron aquí sentados y representados. Son comunidades más que vulnerables en el país, son comunidades en una profunda inseguridad física y emocional, y nuestra solidaridad siempre y nuestra disposición a estar en esas batallas que mencionaban. Creo que esas son formas de resistencia que se han dado aquí históricamente que permiten que esa poca democracia que existe en el país pues la podamos sostener también nosotros, ¿verdad?, desde nuestras propias trincheras. Es una trinchera que quizás también representa a todo el mundo que está aquí, ¿verdad?, sentada y sentado hoy, porque es el sector o es el espacio que a nuestro juicio, desde nuestro análisis, es de donde se originan los sistemas de opresión y de explotación a las personas que vivimos en el país y internacionalmente, ¿no? Para nosotros el origen de toda opresión se da en la relación que tenemos los seres humanos con el trabajo y la manera de subsistir, de sobrevivir y de construir un país. En el caso nuestro, se profundiza, ¿verdad?, esa dificultad de lograr lo que acabo de plantear por nuestra situación colonial, que me parece importantísimo nombrarlo. Porque es desde ese lugar que nos toca entonces tratar de reconstruir y tratar de recuperarnos. Y es complicado hacer eso sin poder mínimo. Y cada día que pasa chocamos con la pared de la Junta, en este caso, y esa pared ha tenido muchas formas en Puerto Rico.
Y en esta ocasión pues tiene una forma mucho más burda. Y si no es por estos sectores, que trabajamos en solidaridad constante y en movilización permanente, pues sería mucho peor, porque no habríamos personas con la valentía que tenemos los que estamos aquí, las que estamos aquí, para nombrarlos con nombre y apellido. Y me parece que el proceso de recuperación en la isla es un tema presente en la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y demás personas que habitamos aquí, precisamente por sectores como ayuda legal y todas las personas que estamos aquí representadas, y por eso, ¿verdad?, pues siento la necesidad de reconocerlo desde el lugar donde nosotros operamos. Desde ese lugar es un lugar complicado hablar de recuperación, porque es un sector que no tiene acceso y que es excluido de todas las políticas y posibles formas de recuperación, precisamente por tener trabajo que no es digno, trabajo que no provee salario, y hablo de salario para ir a lo básico, ¿no?, porque el trabajo es mucho más que el salario, pero que no provee lo suficiente para uno recuperarse, pero sí lo suficiente para que queden excluidos y excluidas las personas que trabajan. Y lo hablo desde un lugar en donde hemos podido alcanzar quizás mejores condiciones o proteger derechos que las reformas que han habido le han quitado a la clase obrera y trabajadora en Puerto Rico, y aún así son personas que constantemente nos traen sus problemas de vivienda, sus problemas de acceso a la salud, sus problemas económicos, los problemas de violencia intrafamiliar, social, que se dan en el micro y en el macro, ¿verdad?, en el día a día constantemente, pero que están excluidos de cualquier programa de asistencia que pueda ir dirigido a eso, ¿no? Y es porque en gran medida las políticas de recuperación, que no las desarrollamos nosotros, y yo creo que prácticamente todo el dinero, estamos hablando de quizás billones, están controlados por una agencia federal, si no me equivoco, por vivienda, a través de HOT, muchos de esos fondos, también las estructuras a nivel energético, pues son espacios donde no hay acceso, y aprovecho la oportunidad para plantearlo, a las personas que nosotros representamos, que son trabajadores y trabajadoras, madres, padres de familia, que son precisamente las personas que están directamente vinculadas a las comunidades, ¿verdad?, que ustedes aquí representan y por las que luchan todos los días. Yo creo que eso es un factor importante quizás para traer a la discusión, ¿no? Y es como estos sectores productivos, los que generan la riqueza, los que a pesar de generar la pierden en el camino, ¿verdad?, porque se les expropia, se va del país, son precisamente sectores que al sostener el país o sostener la poca producción y el poco servicio que se puede dar en el país, por medio del trabajo y de su propia explotación, pues quedan excluidos de estos programas, ¿no?, y la dificultad que trae. Nosotros recibimos muchos casos, ¿verdad?, de personas que tuvieron problemas durante la vivienda. Fíjense, las empresas, algunas, por ejemplo, Suiza Dairy, un ejemplo, empresas como ejemplo Easy Waste, que son trabajadores que nosotros representamos, que son empresas fundamentales, que generan mucha riqueza por medio de esa explotación a esos trabajadores, llenan el vacío del Estado, pero es en función de garantizar la presencia de los trabajadores en la fábrica durante la crisis, para que no tengan excusa para no llegar, ¿no? Y se montan todos unos aparatos de represión precisamente para que en el momento del desastre, cuando la familia necesita a esas personas en el hogar para levantar la comunidad, pues esas personas están bajo una opresión bien fuerte para que regresen al trabajo. So pena de, pues mira, si no vienes, pues no te doy la plantita esta de 1000 watts, o no te doy el bonito de $1000, $2000, y son formas de control y de opresión sobre esos trabajadores, ¿no?, para que continúen siendo explotados en la crisis. Y para nosotros, pues eso ha sido un tema que lo hemos discutido porque nos encontramos con eso, mucha exclusión, ¿no? Estos procesos también, por ejemplo, los procesos de lucha que hemos llevado a cabo, pues nos han traído precisamente a la luz, o hace que se exacerbe más aún los problemas de seguridad alimentaria y los problemas de violencia en los hogares. Y a veces nuestro sindicato se convierte en un espacio en donde las trabajadoras y los trabajadores vienen buscando, ¿verdad?, quizás alguna forma de apoyo o de asesoría. Y yo pues aprovecho la oportunidad para decirles que la Central General de Trabajadoras y Trabajadores es una casa abierta para ustedes también, ¿no?
para que ustedes también puedan acercarse con sus programas y sus proyectos, porque son espacios importantes que nosotros no tenemos cómo proveer esas herramientas, porque no tenemos la formación ni la preparación que quizás tienen ustedes, ¿no? En el área alimentaria, la solidaridad, por ejemplo, durante un proceso huelgario y posterior a ese proceso huelgario, pues la solidaridad ha sido fundamental, ¿no? Aquí se dio el proceso que una organización que procura por la alimentación de las comunidades, dirigida por comunidades, hicieron unos donativos de alimentos y de compra a esos trabajadores en huelga, pero también posterior a eso se dieron situaciones de solidaridad, como que pues, el Banco de Alimentos de Puerto Rico, ¿verdad?, que no lo conozco muy bien, ¿verdad?, pero sí, por primera vez asistió a trabajadores y trabajadoras en ese proceso. Aquí se hablaba mucho de unas situaciones de violencia y yo creo que los procesos de lucha permiten que uno los vea incluso hasta más, que resalten mucho más. El problema de la drogadicción, el problema del acceso a tratamiento, pues para nosotros fue bien visible. Nosotros hicimos una huelga recientemente allí frente a la Suiza Dairy, al lado de Vista Hermosa, entre Vista Hermosa y el tren urbano, está gratis. Y los usuarios del tren urbano, en su gran mayoría, son usuarios, ¿ves?, que precisamente pueden ahora llegar de las luces hacia el punto, allí en Vista Hermosa. Y allí logramos ver en ese proceso pues, cuán humanos son estos compañeros y compañeras, porque nos encontramos con personas que sufrieron mucha violencia, sufrieron mucho maltrato, pero también exclusión. Encontramos abogados y contables también que son usuarios en problemas bien, ¿verdad?, y problemas de alimentación bien serios en la comunidad. Nuestro espacio de lucha se convirtió en un centro de alimentación también de toda la comunidad. Cientos de personas pasaban por ahí pidiendo algo de comer y el desarrollo de conciencia de nuestra matrícula nos permitió hacerles entender que a todo el que llegaba allí había que darle lo que pidiera, punto, ¿verdad?, sin mucha pregunta. Pero lo traigo porque desde el espacio en donde nosotros estamos vemos mucho de lo que ustedes trabajan y me parece que en la medida en que podamos acercar nuestros proyectos, pues es en la medida en que podemos, ¿verdad?, profundizar en programas, ¿verdad?, o en acceso a estas comunidades que nosotros vemos todos los días al interior de nuestra matrícula. Nuestra matrícula representa en carne y hueso lo que ustedes están tratando de solucionar día a día en las calles del país. Pero lamentablemente es un sector productivo que queda excluido de cualquier programa de asistencia social que viene desde el gobierno precisamente por su condición económica, porque para el gobierno están bien, ¿ves? Y cuando aquí se privatizó la salud, esos son los sectores que quedaron sin acceso a la salud y que hoy, en vez de mejorar trabajar y negociar y organizarse sindicalmente para mejores condiciones económicas y de empleo, tienen que organizarse y movilizarse y hacer huelgas como la que vimos por derecho a tener un plan médico. ¿Ves? Y eso es riqueza que ellos producen, que en vez de llegar a los bolsillos de ellos nuevamente, van entonces a las aseguradoras. Entonces nos encontramos como proyecto sindical organizando en función del beneficio económico de los grandes poderes económicos que son precisamente los que nos niegan acceso a la salud a las compañeras mujeres, a las jóvenes y a los usuarios y precisamente los que nos están negando acceso al agro, a la agricultura, que están los compañeros aquí presentes. Pues yo creo que en esencia vengo a decirles que en efecto nuestro sindicato, que es un proyecto con una visión de clase y que se ha profundizado en traer y en profundizar en una visión de raza y de género, porque nuestra matrícula en gran mayoría, no en gran mayoría, sino un gran sector está compuesto por mujeres trabajadoras que están siendo explotadas en la línea de producción y los patronos, por ejemplo, de Borinquen Biscuit y de Cadillac Uniform, que son patronos, son los peores patronos que nosotros tenemos, los más abusivos y los más que se niegan a dar y reconocer la necesidad de mejorar los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, son precisamente los patronos en donde emplean mayor cantidad de trabajadoras, por lo que nosotros reconocemos que tiene que ver el tema de género y también la opresión en cuanto a identidad sexual que se da en los talleres de trabajo es bien fuerte y esa opresión se da desde la supervisión y la gerencia hacia abajo y se traduce también en formas de explotación y maximización de la explotación de esos sectores FEM
¿verdad? Trans, homosexuales, etcétera. Y lo mismo sucede pues con la enajenación de la tierra, ¿no? Son formas de producción que nos enajenan de la tierra, pero que nosotros tenemos compañeros y compañeros que están interesados en desarrollar su finquita en el patio o sus terrenos precisamente que están perdidos, ¿no? Por eso es que insisto, ¿no? Que son espacios en donde todos los que estamos aquí pudiésemos crear lazos de solidaridad más profundos de los que hemos recibido y de los que nosotros también damos, ¿no? Que esa solidaridad se convierta ya en algo más matérico que la expresión nuestra hacia ustedes y de ustedes hacia nosotros, ¿no? Así que se agradece la invitación y más la solidaridad que hemos recibido y creo que lo voy a dejar ahí por el momento. Pues sobre la recuperación y el tema del hambre, pues yo lo siento como un tema, como algo extraño, ¿verdad? Cuando se habla de hambre y recuperación, no me topo con ese término en casi ningún área de donde trabajo. Siento que es hasta extraño hablar de recuperación y hambre, pues porque no solamente por la historia reciente que tenemos, ¿verdad? De María y tal, y la pandemia, pero yo no sé si nos vamos a recuperar hacia algún lado donde estábamos, ¿verdad? Cuando aquí el hambre pues tiene unas raíces pues, históricas, sociales, que aquí no tengo que explicar eso. Quizás una manera de acercarme a ese tema, desde el tema del hambre, pues es un poco hablando de la experiencia del Centro de Apoyo Mutuo, ¿verdad? El tema del cemento, el tema de la propiedad. Casi siempre que veo el término recuperación lo que pienso es en cemento y en construcciones, porque creo que es donde más está asociado. Y nosotras pues en el Centro de Apoyo Mutuo pues tuvimos nuestra experiencia de enfrentarnos a un Ley 22, que era, no sé si todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Pero el Centro de Apoyo Mutuo, que es el centro donde tenemos la sede de Comedores Sociales de Puerto Rico, pues es un centro que fue rescatado hasta hace año y medio. Rescatado, pues que como decían al principio, hay que hacer cosas que no son legales, ¿verdad? Y nosotras pues nos metimos ahí después de María y estuvimos ahí pues sin saber quién eran los dueños y buscando la información y todo el tema. Y descubrimos 4 años y medio después de estar en ese centro, pues que le pertenecía a un Ley 22, ¿verdad? Y eso fue como pues una cosa bien interesante para nosotras, porque nos dio como un contexto de enfrentar un Ley 22 por primera vez. Nos enfrentamos al poder del cemento y del dinero. Y cuento largo o corto, pues terminamos comprándole el edificio, ¿verdad? Para no hacer todos los detalles. Eso ha tenido un impacto positivo, ¿verdad? Yo puedo hablar de ese punto de vista de que haber tenido la propiedad ahora de ese edificio y poder hacer, digamos, intentar despuntar los proyectos que hacemos allí de la titularidad, pues sin duda está implicando que la organización se está convirtiendo en otra cosa, ¿verdad? Y en ese sentido, pues puedo valorar la importancia que tiene que la gente necesita una propiedad, ¿verdad? Que las organizaciones necesitamos un lugar donde enraizarnos, ¿verdad? Para echar familia, para echar comunidad. Eso es un asunto como importante desde el cual acercarme, digamos, al tema amplio de la recuperación. Con el tema directo de lo que hace el gobierno alrededor de eso, la única orden ejecutiva, aprobación legal que yo haya, ¿verdad?, podido saber, en los últimos años el gobierno aprobó, o el gobernador hizo una orden ejecutiva que creó un grupo multisectorial a favor de la seguridad alimentaria en Puerto Rico, que eso se traduce en que el gobierno ha puesto un montón de chavos en cabildear en Estados Unidos a favor de que haya una transición del PAN al SNAP, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ha escuchado eso en las noticias. Nosotros, digamos que en nuestro análisis interno, hace como un año tuvimos un montón de lecturas y bla, 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 y decidimos, bueno, nosotros no vamos a salir, ¿verdad?, públicamente a estar en contra de eso. Tenemos nuestra perspectiva de la limitación grande que significa que esa sea la única política pública, ¿verdad? La única política pública del gobierno para acabar con el hambre en Puerto Rico es aumentar la dependencia de los fondos federales. Y eso es para nosotras una constatación de que no hay mucho que buscar desde las esferas del gobierno, ¿verdad? De que nuestra apuesta, por lo tanto, cuando pensamos en la recuperación desde abajo o en la transformación desde abajo, es pensar en qué podemos hacer nosotras con la gente ahora para ir creando condiciones
para que haya menos hambre cada vez más, para que haya proyectos creativos que reten la ley, ¿verdad? Estamos creando una cooperativa de alimentos, que no es legalmente una cooperativa ni lo va a ser, porque tratamos y nos dimos cuenta que las ataduras legales del movimiento, ¿verdad?, no iban a hacer lo que nosotros, no nos permitía la flexibilidad legal que ahora mismo tenemos sin tener ninguna legalidad. Así que no íbamos a ganar nada y dijimos, bueno, pues ¿para qué hacerlo? No podemos ponerle legalmente el co-op, pero podemos reglamentar como nos salga del forro, y entonces decidimos reglamentar como nos salga del forro, y es más fácil. La idea con eso también es que la gente que pasa hambre tiene que ser parte del cambio, ¿verdad?, de solucionar el problema del hambre. Que no podemos reproducir las lógicas de dependencia también pensando que las soluciones van a venir de allá, van a venir de aquellos por los cuales hay que votar, porque de alguna manera eso mantiene a la gente pensando que las soluciones siempre van a venir de afuera, y eso es narrativa dominante, ¿verdad? Si nosotros nos retamos consecuentemente esa narrativa, pues sin querer queriendo estamos solidificando esa narrativa de que es que las soluciones las tienen que lograr otros, ¿verdad? Nosotros tratamos de creernos el cuento de que las soluciones las tenemos que encontrar nosotras. Y muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, esa es la verdad. Pero la virtud de no saber es que nos permite corregir a nuestro ritmo, ¿verdad? Llevamos 4 años haciendo un experimento de un mercado mensual, con el sueño de que se convierta en una cooperativa, habrá más veces al mes, pero el principio organizador es el trabajo, ¿verdad? En eso nosotros compartimos una perspectiva desde hace muchos años. El principio organizador es lo que uno hace allí, el trabajo humano que nosotros ponemos con nuestras manos, con nuestras mentes, ¿verdad?, en crear esa cooperativa. Y ese es el valor principal. Para hacerse miembro de la cooperativa no hay que dar chavos, simplemente tienes que ir a trabajar. Con tu voluntad en el tiempo que puedas, ¿verdad? Y si no tienes tiempo, pues buscamos otro tipo de arreglo. Y esa lógica como que nos ha funcionado bien para empezar a entender cómo a largo plazo vamos a cambiar las cosas, ¿verdad? Cómo a largo plazo una persona que llega con su trabajo, pues está allí un año casi sin hablar, ¿verdad? Y cuando empieza a hablar empezamos a descubrir qué es lo que piensa. Pero le tomó un año tener la confianza de hablar en un espacio del cual después de estar colaborando y colaborando, pues ya se siente parte. Y entonces es como que nosotras a veces, y me incluyo grandemente, queremos que las cosas cambien mucho más rápido de lo que la realidad puede cambiar. Pero a mí lo que me ha enseñado esta pequeña historia de vida es que las cosas cambian al ritmo de que tienen que cambiar y nosotros estamos detrás empujando. Lo importante es que haya cambio desde abajo, en mi perspectiva, de que la transformación pueda ser duradera. Los cambios que son pues momentáneos, ¿verdad? Votar por aquel, votar por aquella, son cambios que siempre van a depender de cosas que no podemos controlar. Lo que nosotros podemos controlar es lo que hacemos desde nuestros espacios, de nuestra localidad, la gente que somos capaces de organizar a largo plazo. Y en ese es nuestro enfoque, así que nos recuperamos para cambiar las cosas y poco a poco iremos por ahí. En algún momento esos cambios van a tener un impacto más grande, ¿verdad? No es una apuesta al vacío, es también saber pues, que hay momentos donde esos cambios se acumulan y se notarán, ¿verdad? Y se notarán. Hola, gracias por la invitación. Y sí, definitivamente para mí, para nosotras, desde todas las personalidades que me atraviesan, desde Colectivo ILE, desde Aborto Libre, gracias Kimberly por acompañarme. Definitivamente la recuperación se ha visto como un balón político, ¿verdad? Como un balón político y colonial, al nivel de que el Estado pretende que le estemos agradecidas por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Y pensando, escuchando a Scott y a Giovanni, pienso en una anécdota que para mí hay cosas que a ti te pasan en la vida y pues te transforman. Y me acuerdo que el huracán María llegó cuando yo estaba trabajando en un municipio. Y a mí se me amonestó por llevarle comida a mi vecino, ¿verdad? A ese punto. Obviamente sabemos que ya yo no estoy... Sigo en el municipio porque lo amo y el que sabe, sabe de qué estoy hablando, pero ya no estoy expuesta, ¿verdad?, exponiéndome a ese tipo de violencia, ¿no? Cuando ya el apoyo mutuo
la autogestión comunitaria, son saberes que nos han permitido permanecer, aun cuando el plan es que no permanezcamos, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció monstruoso que se coapten términos, ¿verdad?, de apoyo mutuo y autogestión comunitaria, ¿verdad?, para violentar a la gente y asumir que la gente ya no se puede ayudar, ¿verdad?, y que tiene que haber esta mano, esta garra del Estado condicionándolo todo, ¿verdad? Y cada vez que hablan de María, recuerdo un montón de cosas, pero recuerdo específicamente esa situación. Y otra cosa que me trae a la mente el tema de recuperación es quién define la recuperación. ¿Qué es recuperarse? ¿Verdad? Se pudiera pensar que recuperarse es volver al estado anterior de algo que pasó. Pero en este periodo de crisis queremos volver a como estábamos. Como estábamos estaba bien. Esa es la meta, ¿verdad? Que los pobres sigan siendo pobres, las mujeres sigan siendo violentadas, los trabajadores sigan sin tener, ¿verdad?, unas existencias dignas. Pues no, pues para nosotras fue bien importante redefinir eso. ¿Quién define la recuperación? ¿Qué es recuperación para nosotras? Y me acuerdo que desde Colectivo ILE inmediatamente pasó el temporal María, empezamos un proceso que llamamos Calderos de Ideas, ¿verdad?, que es ir por diferentes puntos del archipiélago definiendo, ok, estamos en una coyuntura muy jodida, de hecho, pero todavía tenemos que persistir con las ganas de soñar, ¿verdad? Y el sueño de cómo queremos vivir y cómo queremos hacer comunidad tiene que estar vigente aún en las situaciones jodidas. Y pues hicimos 18 calderos de ideas por 18 municipios del archipiélago y hubo unas conversaciones extraordinarias, ¿verdad? Sin luz, sin agua, o sea, llegaba como podíamos. Y nosotras nos preguntábamos, ¿llegará gente? Porque es que la gente no está para esto, la gente necesita comer, la gente necesita botar el golpe. Sin embargo, llegaron muchas mujeres. Y hablamos sobre recuperación y definimos en nuestros términos qué es una recuperación justa y cómo queremos estar, ¿verdad? Que es muchísimo mejor que como estábamos antes de María. Y ese fue como que el consenso. Luego organizamos nuestra gente y colaboramos, ¿verdad?, en esa reconstrucción de sus comunidades y sus sueños. Y hablando de sueños, la gran mayoría de las personas con las que conversamos querían casa, pero no es una casa de cemento, como dice Giovanni, ¿verdad?, de construcciones. Querían comunidad, necesitaban comunidad, ¿verdad? Necesitaban tener unos espacios que los sostuvieran, que nos sostuvieran dentro de todas estas crisis que son múltiples y son multidimensionales y atacan todas a la vez. Y de esos 18 calderos de ideas, todo desembocó a un Junte Nacional de Mujeres. Y les hago el cuento porque yo he estado en muchos lugares en esta vida, pero nunca como ese día del Junte de Mujeres, donde llegaron todas esas personas con las que conversamos en esos 18 momentos a imaginar juntas, ¿verdad? Y a crear esas redes de apoyo. Me acuerdo que teníamos un mapa bien grande de dónde estamos, dónde es nuestra comunidad y cerca de quién estoy, ¿verdad? Y se tiraban literalmente hilitos, ¿verdad?, trazos para hacer un tejido comunitario que hiciera sentido para lo que nosotras queremos, para la definición de recuperación que nosotras queríamos sostener con toda la pasión y con todas las ganas de la vida. Y un par de años después, podemos decir que muchas de esas relaciones siguen, ¿verdad? Y eso es una ganancia. A pesar de que querían comprarnos con la botellita de agua y con la supuesta casa que nunca llega, para mí recordar que como quiera tiramos para el monte y nos reunimos nosotras en nuestras condiciones y definimos la recuperación en unos términos que hicieran sentido para nosotras, para mí eso fue bien poderoso. Así que con esa agenda que se creó en esos conversatorios seguimos esa agenda, porque es la agenda que para nosotras es la que realmente nos va a salvar. No es recuperarnos para quedar como estábamos,
sino imaginar unos futuros posibles distintos, desde diferentes trincheras. Y eso es un trabajo que nos lleva hasta hoy, que todavía estamos siguiendo esa agenda con esos grupos. Volvimos, porque después vino la pandemia, porque es que ha sido una cosa bien, bien intensa. Y algo que nosotras hemos discutido, ¿verdad? María nos rajó el alma por el mismo medio. La pandemia nos acabó de destruir, porque el temporal llama a que te juntes, ¿verdad? A que te juntes, a hablar, a hacer comida para todo el barrio, a jugar dominó, a pasarla como podamos, a hacer revolú, ¿verdad? También. Sin embargo, la pandemia lo que hizo fue distanciarnos, ¿verdad? Y eso fue sumamente cruel para la gente que apostamos a la unión, ¿verdad? Y a la comunidad. Eso fue bien cruel. Sin embargo, nos mantenemos en contacto con esos grupos y con esas conversaciones. Algunas de esas personas formaron a ser parte de Colectivo ILE y ahora nos colaboramos de una manera distinta. Emergieron otras organizaciones. Así que lejos de romantizar la injusticia que nos han hecho con esto de la recuperación, que es una cosa indigna y criminal, también quiero traer la certeza de que sí podemos sostenernos a través de las cosas más indignas, a través de las cosas más criminales, a través de todo ese peso de poder que nos quieren poner encima. Como quiera, buscamos la manera de ser y de permanecer. Así que esa es nuestra experiencia desde ahí. Lo que hay que aprenderlo, pero no sé cómo. Pero ahora ya está, alguien me hizo el favor. Pero Mayra, te escucho hablando de esa lista de desastres tras desastres. En los últimos 7 años de María para acá, aunque probablemente podemos discutir cómo empezaron antes. Y varias de las cosas que se afectan, por un lado, yo creo que incluso cómo medimos el tiempo, ¿no? Ya es como difícil, ¿qué pasó hace 7 años? ¿Qué pasó hace 2? Como estamos todavía en ese proceso, igual es difícil medir cómo vamos en este proceso de recuperación, ¿no? A veces pasamos, o bueno, yo siento que pasamos de la recuperación no arranca, no acabamos de salir, empieza la inversión, a la recuperación se acabó. Ya el 90% de los fondos ya están obligados, o sea, tal vez no se han usado, pero hay un contrato para utilizarlo. Así que ese brinco en tiempo de espacio no nos permite un poco hacer cuenta de qué ha ocurrido en los últimos 7 años. Y supongo que la pregunta entonces sería, ¿ha sido posible hacer algo en los últimos 7 años, ya sea desde nuestras trincheras particulares o a nivel nacional en términos de nuestra política? Vamos para allá para terminar de nuevo con Gloria. Sí, pues mira, yo pienso que ha habido una agenda, ¿verdad? Y vuelvo a que hay una agenda del Estado y hay una agenda comunitaria que es distinta, increíblemente distinta. La agenda del Estado ha continuado su proceso, que por diseño no nos contempla a nosotras, ¿verdad? Y cuya meta no es proteger, dignificar y, ¿verdad? y garantizar la alegría de la gente. No tan solo su sobrevivencia, sino su vida digna. Ese plan de recuperación, para mí, ha seguido en una agenda del Estado, ¿verdad? Que lo vemos en desplazamientos, que lo vemos con las leyes 2022, que lo vemos con la inflación absurda de los alimentos y el costo de vida, ¿verdad? Y eso, para su agenda, para su definición desde el Estado, pues puede que se esté cumpliendo de alguna manera. Nosotros no lo vemos porque no es nuestra agenda, ¿verdad? Y como no se contemplan nuestras voces ni nuestras necesidades, pues quizás esa otra agenda sí te puedo decir que ha tenido sus logros. Y ahora desde Aborto Libre, yo tengo un par de añitos, pero me acuerdo que aquí hace 10 años en este país no se hablaba de aborto. No se hablaba. Incluso dentro del espacio feminista, las aborteras, como nos decían, éramos como, uy, espérate, que
esta gente cree en el aborto. Así que tengo que decir, sin temor a equivocarme, que a pesar de huracanes, tormentas, pandemias, se ha creado una coalición que inicialmente estuvo compuesta de 43 organizaciones, que no es poca cosa en este país, de 43 organizaciones que se pusieron como meta defender lo que eso significara, defender. Que si en el huracán las clínicas de aborto estaban cerradas, pues defender, aunque hubiese que activar el chat y buscar los chavos y llamar a ver qué clínica estaba abierta, hasta defender en una mesa parecida a esta, en una ponencia horrenda de 4 o 6 horas frente a la innombrable, ¿verdad? Y defendemos. Así que antes de María no existían muchas organizaciones emergentes, no de las que vinieron a robarse los chavos, sino organizaciones de base, y todavía siguen creciendo y siguen fortaleciéndose. Organizaciones que llevaban mucho tiempo, como digamos Colectivo ILE, que está desde el 92, se propuso sentarse y resignificar la misión y resignificar lo que estamos haciendo, porque el mundo es distinto. Ya no vivimos en el 92. ¿Verdad? Y cómo todas estas crisis afectan de una manera muy particular y desproporcional a las mujeres negras, por ejemplo, ¿verdad? Y a las mujeres negras trans, ¿verdad? Tuvimos que sentarnos a resignificar lo que significaba, valga la redundancia, este momento, el ahora, ¿verdad? Y siempre teniendo en una justa perspectiva la capacidad que tenemos de soñar, ¿verdad? Porque a veces el trabajo político, y es una de las críticas que he tenido y la hemos hablado mucho, deshumaniza a la gente, ¿verdad? El trabajo político que no nace del amor, pues yo no sé lo que es, ¿verdad? Así que siempre tratando de retener ese amor, retener los sueños colectivos individuales y retener la ternura. Y yo cuando empiezo a hablar así me miran como si fuera una persona rara, pero lo hago siempre, porque desde ahí es el trabajo político que nosotras aspiramos trabajar. Así que, para resumir, sí, por un lado se ha visto un cumplimiento de un plan maquiavélico en contra de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y la gente que vive en este archipiélago, porque yo estoy segura que el plan era que no estuviéramos aquí. Yo estoy segura, yo sé, yo soy Tauro, yo soy dramática, pero la realidad es que el plan era que no estuviéramos aquí, pero aquí estamos, ¿verdad? Y por otro lado, esa agenda de tirar pa'l monte, de aunque tú no me quieras aquí, tú me quieras muerta, y me matas con tus políticas y me matas con tu violencia del Estado, de una manera literal, pero de una manera simbólica también, morimos poco a poco todos los días con esta prácticas violentas del Estado, como quiera. Podemos hacer comunidad y podemos soñar con esa comunidad que queremos y podemos soñar con esa casa que queremos, que no es otra cosa que un país que nos incluya a todas y que podamos vivir bien, no sobrevivir, sino vivir bien y dignamente. Sí, la respuesta más sencilla, si hemos podido hacer algo, hemos hecho mucho. Mi lado más racional, ¿verdad? Ve la vida como a través del lente del método científico y pienso en hipótesis, pienso como en experimentos y pienso que una de las cosas más interesantes en estos 7 años, lo que sea, es que se están experimentando un montón de vías, ¿verdad? Todas esas vías a la misma vez. Y una de las hipótesis con la que empezamos hace ya un poco de tiempo, pues comedores sociales, era pensando que para que hubiese un cambio a largo plazo, un cambio duradero, bla, 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 pues hace falta que existan pues bases, ¿verdad? O infraestructura, ¿verdad? Y si uno sigue tratando de desmenuzar qué significa eso, pues lo llevamos hasta el hecho de que tenemos un local, ¿verdad? Los que llevamos mucho tiempo haciendo trabajo activista, pues lo hemos hecho en la máxima precariedad existente. Los que vivimos en la Yupi, ¿verdad? Que somos unas cuantas de por ahí,
nosotras no teníamos una fotocopiadora para sacar boletines. No sé cuántas de ustedes conocieron a Martita, ¿verdad? Martita, una empleada que ya debe estar retiradísima. Pero Martita nos sacaba copias, era de la que trabajaba en las copias, y ella contra la voluntad de sus supervisores, nos escondía las copias y nos sacaba las copias de los boletines políticos. Y era un struggle ir allí, firmarle la hoja. Ella me decía, pon que tú eres del consejo, siempre ponme que eres del consejo. No me ponga que eres de esa organización política, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos, esto se lo contaba a Chariana y los dos nos reíamos porque sentimos lo mismo, ¿verdad? Chariana de la colectiva. Ahora nosotros tenemos una fotocopiadora hace un año, ¿verdad? Y eso es para mí, exacto. Yo cuando vi esa fotocopiadora allí, yo decía, wow, nos tomó 15 años, pero finalmente podemos imprimir boletines, ¿verdad? Podemos hablarle a la gente con un papel. Ahora ya no se usa, así que todo es en Facebook. Así que, pero bueno, la tenemos, oye. Toma tiempo, pero lo logramos. Pero el hecho de tener locales, también otra hipótesis, ¿verdad? La idea de que la solidaridad es más poderosa que la competencia, ¿verdad? Que eso no lo digo yo, lo ha dicho un montón de gente. Que eso es hasta natural, ¿verdad? Cuando uno se mete en los estudios de la biología y todos estos rollos, las especies cooperan para sobrevivir, ¿verdad? Los bonobos, los animales, ¿verdad? Esa especie de los simios es más parecido que los chimpancés, ¿no? Toda esa historia, ¿verdad? Uno se mete a leer cosas que no leía antes. Y eso es parte como de lo que yo siento que hemos ganado. Ahora hablamos en un lenguaje, hablamos de solidaridad, todo el mundo habla de comunidades, todo el mundo habla de bases sociales, etcétera. Y yo siento que pues, para bien o para mal, eso está influenciando la política también, ¿verdad? Creo que los experimentos más interesantes no tienen que ver tanto con el gobierno, sino lo que se hace fuera del gobierno, ¿verdad? Con lo que se hace desde las comunidades, el crear proyectos que son innovadores, ¿verdad? En mi caso, pues desde la corriente de los centros de apoyo mutuo, pero un montón de gente que no se pone ese nombre y hacemos lo mismo, ¿verdad? Así que yo siento que esa es como la vía más interesante de los últimos 7 años y una apuesta que nosotros estamos haciendo y es parte de lo que vamos a seguir haciendo. Así que lo dejo ahí para no extenderme mucho. Bueno, desde el lugar que me toca, en términos del sector que represento aquí hoy, pues si hablamos de recuperación, pues tengo que decir que al capital en Puerto Rico le va muy bien recuperándose. El 90% de esos fondos comprometidos están en manos del capital y en función del proyecto energético del capital, en función del proyecto alimentario, pues del capital, en función de la idea de lo que es una vivienda, pues del capital, ¿no? Y en ese sentido van viento en popa. Así que en términos materiales, lo que es la recuperación del país, pues al capital le va muy bien. Al neoliberalismo y su ofensiva le vino como anillo al dedo el terremoto, el huracán, la pandemia, porque ellos han concentrado mucha más riqueza de la que habían concentrado y acumulado previo a esos eventos y nosotros somos más pobres, tenemos menos acceso a la alimentación, menos acceso a la salud, menos posibilidad de vivienda. Nosotros representamos personas que llevan una vida trabajando, pero que vivan arrimadas todavía. Y son personas con trabajos, pues en comparación con los demás, pues mejor que los demás, ¿no? Porque tienen la posibilidad de organizar mejores condiciones, organizarse en función y lograr mejores condiciones económicas o laborales o de salud. Y sabemos, porque quienes estamos aquí, que quizás no estamos en una línea de producción, pero sabemos que como nuestras profesiones, aquí hay algunos abogados, bueno, aquí estamos en el Colegio de Arquitectura, arquitectos y arquitectas, todas esas profesiones, la compañera médica, doctora, se han sido precarizadas, proletarizadas, ¿no? Aquellos sectores de la pequeña burguesía, como antes llamábamos, teníamos permiso para decirlo así antes, pues que no se entendían o no se veían como parte de la clase trabajadora, pues tienen un problema hoy,
porque están igual de proletarizadas y proletarizados y precarizados que el resto de la clase obrera, ¿no? Así que me parece que no importa qué tú estudies o cuál sea tu línea de trabajo y cómo tú te ganas la vida y de dónde viene tu salario o tu compensación económica, es precarizado, ¿no? Y en ese sentido me parece que esa ofensiva neoliberal que no se había podido... Bueno, pasamos de un Estado benefactor capitalista y colonial a lo que tenemos hoy, que es la destrucción de eso, que era lo mínimo que habíamos logrado crear los puertorriqueños y las puertorriqueñas y demás sectores trabajadores del país. Eso es lo material. Sí hay una recuperación que quizás es de la que no hablamos mucho por la urgencia, que es la recuperación de la memoria histórica, ¿no? De la memoria de que hay otras formas de organizarnos desde nuestras comunidades que en otros momentos históricos fueron fundamentales para preservar y proteger y construir esas comunidades. La idea de que solo el pueblo salva al pueblo pasó de ser consigna de un pequeño sector del país movilizado a ser consigna de la gran mayoría del país. El país está claro. Yo creo que independientemente del posicionamiento que podamos tener o que tenga yo en cuanto al proceso electoral que se avecina, está claro en la expresión pública que uno percibe en la calle, más allá y en contra del gran poder de la propaganda corporativa. Es grande la ofensiva, y aquí la describieron los tres compañeros y compañeras que estuvieron antes que nosotros, contra la que estamos operando y con la que opera la clase trabajadora y a veces más la que está organizada por representar un conflicto, ¿verdad?, directo con el capital. Nosotros en la empresa privada negociamos directamente con el capital, no a través del Estado, sino contra esa fuerza económica que opera en Puerto Rico por la libre, ¿no? Y sabemos del pánico que le tienen al ejercicio de poder de parte de los trabajadores, y más cuando ese ejercicio se da desde las comunidades, ¿no? Parece que las personas que estamos aquí sentadas hoy hemos sido un factor importante para lograr eso, ¿no? Así que sí hay una recuperación quizás en la parte de la idea. Yo sé, o lo he experimentado, que nuestras familias atraviesan una discusión histórica en las mesas, ¿no? Cuando venga el día del pavo, vamos a llamar así, el día del pavo, pues cuando venga ese día, en las conversaciones que vamos a tener con nuestra familia, va a haber un sector adulto que habla del engaño al que fueron sometidos, ¿verdad? Cómo se sienten traicionadas y traicionados nuestras abuelas, abuelitos, bisabuelas, etcétera, de lo que le vendieron y que no existe. Y cómo hay una generación que quizás nos precede a los que estamos aquí, que son quizás nuestros padres y nuestras madres, que vivieron en cierta medida enajenadas de ese engaño, incluso eran apolíticos, en casa todo el mundo era político, ¿no? Hasta que pues, llegué yo y saqué a relucir los que no eran apolíticos, que resultaron ser personas perseguidas y asesinadas, por ejemplo, en la República Dominicana, o sea que no éramos tan apolíticos nada, eran personas que habían sido oprimidas y ese trauma generacional pues se sigue, ¿verdad? Y esas personas pues son parte de esa conversación, y estamos nosotros y nuestras hijas y nuestros hijos que están diciendo, oye, pues sí, fuimos engañados, y nuestras hijas diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Y esa es una conversación histórica que se está dando a partir del evento de María en adelante aquí en Puerto Rico, y me parece que eso tenemos que valorarlo, aquilatarlo, y esa es una llama a la que hay que tirarle más gasolina, ¿no? Me parece que parte de la recuperación o reconstrucción necesita de una perspectiva más clara, y no hablo a nivel de propaganda pública necesariamente, sin la conversación que tenemos día a día de quiénes somos nosotros realmente. Nosotros somos anticapitalistas. Yo estoy casi seguro que el 99% de las personas que están aquí reconocen que el capitalismo es puro veneno para nuestra familia, que es la peor forma de vivir que ha tenido la humanidad, y ahí está la evidencia todos los días, lo vemos en los conflictos que están basados precisamente en seguir ampliando ese dominio del capital en el mundo entero. Y nosotros tenemos que hablarle, y lo planteo como experiencia propia. Nosotros en el sindicato donde estamos, le dejamos bien claro a las personas qué somos, antes de organizarlas, para que las personas sepan en dónde estamos entrando, dónde ellos están entrando, y que en efecto, ¿verdad?, hay una relación de honestidad, sabes hacia dónde vamos,
y tu ideología no es un problema para nosotros ni la nuestra para ti. ¿En función de qué? Pues de la lucha que tenemos que dar, que lamentablemente es la lucha de clase, ¿no? Quisiéramos que eso no fuese así, pero es lo que estamos viviendo, ¿no? Y en esa medida en que nosotros vayamos ampliando, ¿verdad?, nuestra honestidad ideológica con los sectores que buscamos organizar, pero directamente en la conversación uno a uno con las personas, que es la única manera de organizar, lo que es por donde van los compañeros, es en la medida entonces en que esas personas, a pesar de sus concepciones ideológicas, van a estar dispuestos, en nuestro caso, por ejemplo, a enfrentarse a una línea de piquete repleta de guardia y enfrentarse a la judicialización de su lucha y de su reclamo justo, que es otro combate que tenemos que dar. Fíjense que por un lado nos oprimen a fuerza de golpe, pero también quieren judicializar nuestras luchas. Me parece que los panelistas que estuvieron aquí precisamente ahorita, de los tres, ¿verdad?, son ejemplos de eso, de cómo cada vez que entonces empezamos a adelantar ideológicamente, entonces se busca esa opresión de parte de judicializar los eventos que estamos realizando. Un ejemplo son esos interdictos en contra de nosotros en la Unión. El objetivo del interdicto es decir, cese y desista so pena de que van presos. Y aquí nosotros perdimos la Autoridad de Energía Eléctrica cuando parte de la dirección que se supone que nos representara le dijo, vamos a recoger bártulos porque hay un interdicto y tenemos que buscar otras formas de lucha. Sin embargo, vemos como en otros sectores sindicales hemos adelantado las condiciones de grupos pequeños y no de todo el país, como en el caso anterior, precisamente retando la judicialización de esos procesos y enfrentándonos a las fuerzas de represión a conciencia, pero haciéndolo con obreros que se cantan PNP y populares, que no se cantan comunistas, ni socialistas, ni nada por el estilo. O sea, que sí hay una recuperación ideológica en la gente, ¿no? Y que entonces nos toca a nosotros ampliar nuestras concepciones con ellos y ya no tenerle miedo a lo que quizás va a pensar el otro. Porque si tenemos una conversación con la otra persona constante y honesta y esa persona ve que en nuestro trabajo diario se refleja que sí somos anticorrupción, precisamente porque luchamos contra eso en nuestras propias esferas, que sí nos oponemos a la violencia de género y a las distintas formas de opresión porque las combatimos en nuestros espacios, y lo hablo desde el sindicato machista, mucho machista, un sindicato, por eso es que le hago el llamado a acercarse también de alguna medida, que nos acerquemos, porque en el caso nuestro, de lo que se trata no es, o sea, de lo que se trata es de transformar el sector más machista que podamos tener, que son los trabajadores y los trabajadores que están recogiendo basura en la calle o en la línea de producción, o sea, son los sectores de los sectores, no es la aristocracia obrera que tiene más acceso a la salud, digo, a la educación y a la salud también, sino que son los sectores, ¿verdad?, que también son sectores racializados. Fíjese que cuando usted ve un camión de basura, no son blancas las personas que están recogiendo la basura de su comunidad, son personas negras, racializadas, y en ese sentido, pues, es ese combate ideológico, y yo creo que ahí sí ha habido recuperación desde el lugar del anticapitalismo y de aceptarle que estamos en una lucha de clase, ¿no? En la medida en que si hemos sido honestos, nosotros hemos podido percibir eso. Lo voy a dejar ahí porque me extiendo a eso. Yo tengo aún unos compañeros muy queridos a quienes agradezco que no sean mis supervisores porque ya me hubieran votado, en términos de que se nos acabó el tiempo, pero queremos hacer una última pregunta y para eso un minutito para cada uno para contestar, ¿verdad? Y es un asunto, hablábamos ahorita de soñar, de persistir, hablábamos de la ternura, hablamos de las ganas de amar y de trabajar, ¿verdad? Y estamos de cara a un proceso electoral que ya se nos viene encima. Así que revolución, transformación, ¿cómo podemos organizarnos? 3 palabras. Pues mira, desde nosotras, pues no necesariamente apostamos al proceso electoral como la única, ¿verdad?, como vehículo de cambio real, honestamente. Apostamos a la gente, a sus sueños, a sus sabidurías, al apoyo mutuo, a las trabajadoras y los trabajadores, a la huelga, al revolú. Nosotras apostamos al revolú. Y a las capacidades que tenemos todas de luchar de una manera digna y sostenida. Pues hay que construir más espacios rescatados, ¿verdad?, más infraestructura, insisto, ¿verdad?
Esto se cambia a largo plazo, aunque haya momentos donde podamos avanzar grandes cosas, pero tiene que estar enraizado en la gente y tiene que haber espacios, ¿verdad? Centros, lugares, escuelas, fincas rescatadas, como que la parte física, la parte real, que estimula y alimenta lo ideológico, ¿verdad? Es vital para que entonces podamos aguantar pues otro huracán o otros desastres, ¿verdad? Y entonces digamos que ese gran poder que domina la parte real, ¿verdad? Tiene las empresas, tiene el marketing, pues resista, digamos, podamos resistir a eso, ¿verdad? Que no sea esa totalidad, no nos inundas tanto que nos quite la esperanza, sino tengamos espacios de donde agarrarnos, tengamos pequeños espacios para construir esa esperanza, visitemos espacios donde podamos construir esa esperanza. Eso yo creo que, y tampoco es que va a ser la suma, pero necesitamos espacios reales, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nosotros nos dedicamos a hacer, en lo que confiamos, que si podemos ir construyendo esos espacios reales, en algún momento la gente va a hacer clic, ¿verdad? De una manera más grande de lo que ya han hecho, ¿verdad? Y vamos a poder entonces dar un golpe más fuerte, llámese como se llame ese golpe. Revolución. Bueno, en el caso nuestro y de nuestra matrícula, más bien, nosotros la discusión interna es que las trabajadoras y los trabajadores de la Central General de Trabajadoras y Trabajadores necesitan evolucionar en sus formas de organización, seguir organizando a la clase obrera del país, sus comunidades, porque son parte de ellas, en función del desarrollo de una estructura que trascienda el sindicalismo y que represente sus intereses de clase dentro del contexto nuestro. Reconocemos la solidaridad que hemos recibido durante muchos años desde nuestra fundación de los sectores que están organizados, ¿verdad? Que son sectores de izquierda y que están organizados en estos momentos en función del trabajo electoral. Y cuando nos preguntan en nuestras matrículas qué hacemos ante las elecciones, nuestra posición es clara. Esta gente que nos ha gobernado antes no pueden regresar y no pueden continuar gobernándolo. Hay que tumbarlas y tumbarlos. Hay unas personas que están participando del proceso electoral que han mostrado una profunda solidaridad con nosotros, tanto en el verbo como en los sistemas parlamentarios, como en la calle, cuando hemos estado en la calle, y nuestro planteamiento a nuestra matrícula es: esa es la gente que te representa y usted tiene que votar por la gente que le representa. Sin embargo, nosotros pues no estamos haciendo un llamado a votar por los sectores, porque nosotros no creemos en el libre mercado. Y esa es una conversación que hay que seguir afinando en el proceso del desarrollo de posibilidades electorales del pueblo, porque parte del libre mercado es la explotación salvaje que existe en contra de las manos que trabajan. No es solamente la posibilidad de hacer intercambio económico por la libre, sin importar nada, sino también es la relación que tienen estas empresas con los trabajadores y las trabajadoras a la hora de contratarlos. Y es desde ese lugar que se sientan a negociar con nosotros, a declararnos la guerra y echen para adelante si ustedes piensan que tienen más fuerza que nosotros, empresas, digo, ¿no? Así que en ese sentido, pues una conversación que hay que tener. Sí, en nuestra matrícula hay una conversación sobre el futuro del país y nosotros sí estamos empujando que aquí hace falta un país anticapitalista, pero que también tenemos el derecho a constituirnos como república, como hacen todos los demás países. ¿Por qué? Porque la clase obrera puertorriqueña y la clase obrera, ¿verdad?, los que viven aquí en Puerto Rico, que trabajan todos los días, tienen más en común sus problemas y su desposesión y su problema alimentario, climatológico, de violencia, con los países hermanos que tenemos alrededor, de los cuales somos políticamente aislados, que con las personas que pretenden utilizar su dinero para imponernos una recuperación a favor de sus intereses económicos. Y en ese sentido, pues esa es la conversación que nosotros estamos teniendo. Pero reconocemos que hay una conversación de pueblo, que nuestra gente es parte de esa conversación y que en esa conversación sí han habido hombres, mujeres, de todo, ¿verdad? ¿Verdad? De todas sus expresiones posibles que tenemos los seres humanos, que han sido extremadamente solidarios y solidarias y que han puesto, ¿verdad?, su granito de arena en las luchas que nosotros hemos tratado de dar, y eso nosotros le planteamos a nuestra matrícula, que tienen que reconocerlo y moverse en esa dirección, ¿no? Ojalá que en el futuro podamos hablar ya de un panorama electoral propio, en el cual los trabajadores y las trabajadoras, ¿verdad?, estemos 100% representados
Y el llamado es a los sectores electorales que, ¿verdad?, comparten, ¿verdad?, solidaridad con nosotros, es que nosotros necesitamos ver propuestas concretas de cambios estructurales que le den y construyan poder a los que trabajan en este país. Y eso es algo que sentimos que está faltando en la conversación. Y es por eso que entonces, ¿verdad?, de forma deferente y en apoyo también, porque somos igual de solidarios para atrás, pues el planteamiento que hacemos nosotros desde nuestro espacio. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, muchas gracias a los panelistas por acompañarnos. Gracias a todos ustedes hoy. Ha sido una sesión larga, pero fructífera, espero yo. Pero con esto concluimos nuestro sexto encuentro por la recuperación justa. Todavía la recuperación parece que se ha acabado, lo dije ahorita, pero todavía no. Así que no dudo que tendremos un séptimo para discutir lo que viene. Pero de momento agradecemos que nos acompañen. Hay unos refrigerios, un poco de vino afuera, ¿no? Así que se pueden quedar con nosotros. Muchas gracias. Si no, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Vayan con cuidado por ahí. Buenas tardes.